te damos las gracias por permitirnos, Dios, estar en tu casa, estar, Señor, en tu presencia, donde hoy, Señor, tus maravillas, Señor, se han permitido, Señor, observar, ver, sentir, percibir, Señor, esa presencia tuya y deleitarnos, Señor, en tu casa. Señor, gracias por la bendición espiritual, Dios, que tú entregas a nuestra vida. Porque tu Espíritu Santo es el que obra en esta tarde y asimismo, Espíritu Santo, Señor, prepara nuestras vidas para recibir esa palabra tuya, oh Dios, que esta palabra nos llene, Dios, que nos edifique, que sea de bendición para nuestra vida, para la vida de mi hermano, de mi hermana, que esta palabra, Señor, sea lo que nos anime, lo que nos instruya, esa conducta, Señor, que la tengamos de acuerdo, Señor, a lo que es tu palabra. Dios, habla nuestras vidas y enséñanos, Señor, ese camino tuyo, Señor. Haznos, Señor, hombres y mujeres valientes, que recibimos tu palabra y que somos hacedores de ella misma, Señor. En el nombre de Jesús, hoy preparamos nuestra vida, Señor, para que tú obres en esta tarde, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Como les había mencionado, pues ya vamos avanzando en lo que es el Evangelio de Juan. Los que han estado jueves a jueves, pues no se han perdido ninguno de los temas que hemos ido desarrollando. Y si pues es primera vez que usted va a estar en el estudio del Evangelio de Juan, pues todavía estamos en el capítulo 1, todavía no hemos avanzado mucho, porque no es ese el objetivo ir corriendo, sino aprender de la palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces, hemos llegado hasta el versículo 43, ahí es donde le hemos dado lectura, y solamente para mencionar lo que hemos estado viendo en los jueves anteriores, pues ya vimos al verbo hecho carne, que el verbo dijimos que es el logos, o la palabra de Dios, la expresión de Dios que está en el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? ¿Se recuerdan de eso? Amén. Hemos visto pues que en el capítulo 1, allí estudiamos un himno que está insertado, ¿verdad?, en este capítulo 1, que nos habla de pues lo que es una teología, ¿verdad?, con lo que también conocemos como cristología, ¿verdad?, es decir, la enseñanza de lo que el Señor Jesús hizo y de lo que Él habló, o sea, la teología de Cristo. O sea, eso es lo que nos habla los primeros versículos de este evangelio. Y ya vimos bastantes puntos, ¿verdad? Por ejemplo, pues que este evangelio de Juan pues fue redactado, o sea, su última redacción pues fue en las iglesias samaritanas, ¿verdad?, después de que se destruyó el templo en el año 70, y esta redacción de este evangelio tuvo 5 etapas, ¿verdad?, y la última, hemos dicho que se desarrolló del año 90 al 100, ¿verdad?, después del Señor Jesucristo. Entonces, esa redacción, habíamos dicho que, pues, en un inicio, iniciaba en el versículo 6, ¿verdad?, porque allí se habla de un hombre llamado Juan, pero que en la última redacción es donde se iba añadiendo muchas más palabras o versos que, bueno, no fueron insertados así al azar, sino que pues el Espíritu de Dios fue quien pues dejó plasmado, ¿verdad?, lo que los hombres escribieron con su letra, pero que Dios fue quien inspiró a estos hombres para que eso quedara plasmado en este evangelio. Y hemos ido desarrollándolo y vimos también el testimonio de Juan el Bautista. Hemos dicho que Juan el Bautista era el precursor del Señor Jesucristo, aquel que dio testimonio de la luz. La luz es Cristo, la luz que da vida es el Señor Jesús. Entonces Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, a hacer esa voz que clamaba en el desierto, anunciando la venida del Mesías. El Mesías vino a la tierra y Dios Dios el Padre le dio a conocerlo. Entonces eso es lo que hemos estado viendo, y pues hoy corresponde
ver a los siguientes discípulos que el Señor llamó. El jueves anterior vimos cuando el Señor pues llamó a Andrés y a Pedro. Y pues aquí en el Evangelio de Juan nos dice que los iba a convertir en pescadores de hombres. Eso está en los evangelios sinópticos, ahí usted puede encontrarlo en Mateo, que allí les dice que ya no iban a ser ellos pescadores, sino que ahora iban a ser pescadores de hombres. Entonces, y allí a Simón le da el nombre de Pedro. Entonces ellos fueron los primeros discípulos que el Señor llamó, y hoy vamos a ver a los siguientes. Entre ellos está Felipe. Dice el versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí menciona que el Señor Jesús iba hacia Galilea. Los evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, pues todos los hechos que ellos pues han relatado, todos se narran o tiene su mayor énfasis en Galilea, en la región de Galilea, todos los hechos que ocurrieron en el tiempo de Jesús. El evangelio de Juan pues desarrolla más su énfasis en Jerusalén. Esa es una de las diferencias que también vimos, pero en qué se diferenciaba el evangelio de Juan a los otros evangelios conocidos como sinópticos. Pero esta es la ocasión donde sí se menciona a Galilea. Entonces el Señor va a esta región y no va por casualidad. El Señor Jesús ya tiene bien establecido, ¿verdad?, cuál va a ser su ministerio y dónde Él iba a dirigirse. Y en ese camino que el Señor Jesús inició, ¿verdad?, dice que encontró a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Qué aprendemos de estas tres palabritas que el Señor halló a Felipe? Pues fíjense que nosotros no buscamos a Dios. ¿Sabía eso usted, verdad, hermano? Usted no ha buscado a Dios. El Señor le halló a usted. Porque el hombre es incapaz de hacer lo bueno. En su naturaleza pecaminosa es incapaz de buscar a Dios. En los Salmos dice que no se halló justo ni aún uno. Que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que sea capaz de hacer lo bueno. Alejado de Dios, nada se puede hacer. El hombre es incapaz de buscar al Señor. No puede elevarse en la búsqueda de lo santo, de lo justo, por la naturaleza heredada que traemos, pues, de Adán, lo que conocemos como el pecado adámico o la depravación total, ¿verdad? Los que saben de doctrinas básicas entienden ese tema, ¿verdad?, de que tenemos una naturaleza heredada, y por esa misma naturaleza pecaminosa que tenemos, se nos es imposible buscar a Dios. Pero viene el Señor y nos dota a nosotros de fe, y por medio de su gracia, entonces Él nos encuentra. ¿Le ha encontrado el Señor a usted, hermano? El Señor me halló a mí. Yo no lo busqué, porque en un tiempo nosotros pues no queríamos absolutamente nada de Dios, ¿verdad? Le rechazábamos, no le veíamos, no le buscábamos. Pero cuando el Señor nos encuentra, entonces ahí sí está en nosotros el Espíritu Santo, quien nos mueve en la búsqueda de Dios. Y por eso es que usted está aquí hoy, ¿verdad?, y decidió estar en la casa del Señor, alabándole, glorificándole y recibiendo de la palabra de Dios. Por eso está aquí hoy, porque el Señor le llamó, el Señor le encontró, y no sabemos, bueno, yo no sé su testimonio, no sé dónde lo encontró, cuándo lo encontró, pero desde el día que nos encontró el Señor, desde ese día tuvimos una vida nueva. Una vida diferente, ya no de pecado, ya no de maldad, ya no de muerte, sino de vida, de una vida nueva en el Señor.
Y desde ese momento, pues, le hemos iniciado sirviéndole al Señor. Entonces aquí dice que el Señor Jesús halló a Felipe, así como nos ha encontrado a nosotros. En el evento del campamento de los jóvenes, uno de los temas de uno de los cultos era un verdadero encuentro con Dios, que nos impartió nuestro hermano Eli Pineda, si no mal recuerdo. Un verdadero encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios, pues fue en el día, en la hora que Dios así lo quiso. En que Dios nos encontró a nosotros, nos halló, y no sé cómo le halló a usted. No sé si lo halló herido, lo halló golpeado, lo halló, pues, triste, solo, abandonado. Pues no lo sabemos. Bueno, yo no lo sé, pero si usted diera el testimonio, usted me va a decir, cuando el Señor me encontró, yo estaba pasando esto y lo otro. Y Dios también usa medios para cómo, pues, que nosotros lleguemos a Él. Y eso es lo que en teología se conoce como las mediaciones. Es decir, aquel medio por el cual, o sea, Dios usa para que las personas lleguen a Él. Las mediaciones pueden ser muchas cosas, puede ser una persona quien le trajo, quien le habló del Señor Jesús y usted llegó a Él. Entonces esa persona sirvió de medio para que usted, pues, tuviera ese encuentro con el Señor. Puede ser una enfermedad. Hay personas que una enfermedad les tiene, pues, que no les deja tranquilos por la enfermedad, y esa enfermedad les hace llegar al Señor porque vienen buscando la ayuda en el Señor. Y entonces esa enfermedad sirvió de medio para que usted llegara al Señor. No sé si a alguno de los que están aquí les pasó algo así, que fue una enfermedad quien les trajo al Señor. Y así distintas cosas que sirven de mediación para que nosotros lleguemos al Señor. Entonces, la mediación que aquí pasó con Felipe, simplemente fue de que el Señor Jesús iba a ir a Galilea. Entonces aquí no hay otro tipo, no fue ni persona ni nada, no, sino que el Señor en su camino encontró a Felipe. Pero no fue al azar, le repito, sino que el Señor ya tenía establecido en su ministerio que iba a llamar a Felipe. Entonces, así mismo, el Señor ya tiene a quienes van a ser sus escogidos. Ya el Señor en un día nos eligió a nosotros, nos escogió. Bueno, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya había puesto su mirada en nosotros. Y solo era cuestión de tiempo que llegara el día cuando nosotros conociéramos al Señor. Que el Señor nos encontró, nos halló. Amén. Entonces, y cuando encuentra a Felipe le dice, sígueme. Aquí, pues, el énfasis de Juan no es que el Señor le dio un sermón o que Juan el Bautista ya había anunciado o le habían dicho a Felipe quién era él, sino que una sola palabra que el Señor Jesús le dijo: sígueme, sé un seguidor mío, un discípulo, porque un discípulo eso es. Un discípulo es que sigue al Señor y que su caminar es conforme a el Señor Jesucristo, que trata la manera de dar los pasos que el mismo Señor Jesús dio en la tierra. Eso es un discípulo, aquel seguidor de Cristo, aquel que anda con Cristo, que sigue a Cristo, que quiere ser como Cristo. ¿Quiere ser como Cristo usted? Ve de referente al Señor Jesús como hombre en la tierra. Pues ese debe de ser el foco de todos nosotros. Que sea el Señor, no un predicador, no un evangelista, no un apóstol ni anciano, sino que nuestro blanco es el Señor Jesucristo. Entonces eso es un seguidor. Y Felipe se convirtió en un seguidor del Señor. Le dijo al Señor: sígueme. Y él pues le siguió.
Felipe atendió al llamado del Señor, así como también nosotros en el momento cuando el Señor Jesús nos llamó y le seguimos, asimismo hoy, asimismo Felipe le siguió al Señor, ¿verdad? Y así hoy también, si alguien todavía no ha aceptado al Señor y hoy en su corazón siente que es el día cuando el Señor le ha encontrado, pues usted solo diga amén y quiero seguir a Cristo. Gloria a Dios. Versículo 44 dice, Felipe era de Betsaida. Dice la ciudad de Andrés y de Pedro. Aquí hay algún tipo de contradicción con los otros evangelios, porque cuando se habla de Andrés y Pedro, en los otros evangelios se menciona que ellos son de Capernaum y que ahí es donde el Señor los encuentra y les dice que ya no van a ser pescadores, sino Él los iba a convertir en pescadores de hombres en Capernaum. Pero aquí dice que Felipe era de Betsaida y que también Andrés y Pedro eran de la misma región, ¿verdad? Pero allá en los otros evangelios dice que Andrés y Pedro eran de Capernaum. Pero esta es, que podríamos decir, contradicción, en realidad no es algo relevante para decir que por esa razón ya no vamos a creer o no vamos a confiar en la palabra de Dios. Porque todo tiene un sentido. No crea que aquí dice que ellos eran de Betsaida así por así. Tiene una razón de ser porque el Evangelio de Juan muestra que Andrés y Pedro eran de Betsaida. Ese nombre, Betsaida, lo que significa es Bet, casa, y al completar el nombre es casa de pesca. Entonces el nombre, eso, Betsaida significa casa de pesca. Entonces el Evangelio de Juan lo que trata de hacer es hacer referencia a lo que Jesús les dijo a Andrés y Pedro, que ya no iban a ser pescadores, sino que ahora iban a ser pescadores, pero de hombres. Y entonces el Evangelio de Juan plasma y dice, estos que son ahora pescadores de hombres, pues son de la región de Betsaida, de la casa de pesca. Pero esa casa de pesca no de peces del mar, sino de hombres, de personas que van a ser llamadas, que fueron llamadas en ese tiempo a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que se menciona a Betsaida y que de esa región era Andrés y Pedro, aunque lo más probable es que fueran de Capernaum, porque esa era la región donde había mar y donde se desarrollaba pues la pesca en sí. Y en Betsaida no era reconocida esa región como un lugar donde se diera el comercio, ¿verdad?, de la pesca. No era en esa región, sino era más en Capernaum. Pero aquí, como le digo, el sentido de que Juan viene y el énfasis que le quiere dar es de que Andrés y Pedro eran pescadores de hombres, de personas, que ellos iban a ir a anunciar el Evangelio, que iban a predicar de la palabra del Señor y que los hombres iban a llegar al Señor, iban a recibir las buenas nuevas de salvación. Amén. El versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí se menciona que Felipe ya encontró a Natanael. Natanael no es mencionado en los otros evangelios. Usted, si tiene tiempo, lea los otros evangelios y no va a encontrar el nombre de Natanael. Porque lo que busca el Evangelio de Juan, son muchas diferencias que tiene este Evangelio con los otros evangelios conocidos como sinópticos. Pero este Evangelio de Juan lo que hace es
mostrar o dar la interpretación teológica de los hechos que sucedieron o lo que el Señor Jesús hizo y lo que Él habló y anunció. Entonces el Evangelio de Juan lo que trata le da ese énfasis, dar esa interpretación teológica de los hechos que sucedieron. Porque el Evangelio de Juan, dijimos que no es un libro biográfico, porque un libro biográfico lo que hace es pues contar la vida de una persona desde donde nació y qué hizo en tal edad, ¿verdad? Pero no es eso. El Evangelio de Juan no hace eso. Ni siquiera menciona el nacimiento del Señor Jesús. El Evangelio de Juan no lo menciona. No menciona qué hizo en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, sino que pues ya vimos cómo inicia este Evangelio. Entonces no es un libro biográfico, tampoco es un libro histórico que se vaya a detener en decir en tal región, en tal año sucedió esto y esto. No busca eso el Evangelio de Juan, no es de historia, sino que, como le digo, es una interpretación teológica de los hechos y de lo que el Señor Jesús habló e hizo. Eso es lo que busca, el énfasis de este Evangelio. Y entonces va a tomar los hechos y va a decirnos qué enseñanza nosotros tenemos de eso, de lo que sucedió. Entonces se encontró a Natanael, porque el Evangelio de Juan sí menciona a Natanael. Porque, como hemos dicho, la última redacción de este Evangelio fue por las iglesias samaritanas que tenían como la teología pues de Juan. Entonces, por eso es que el Evangelio al final pues tiene el título de Juan, el Evangelio de Juan. Pero los últimos redactores fueron de esa iglesia que conocida como la samaritana, que se desarrollaron en Efesios. Allí, después de la destrucción del templo, la iglesia que estaba en Jerusalén fue dispersada y se dirigieron a las iglesias que había fundado Pablo, que se desarrolló más en Efesios. Entonces, en estas iglesias samaritanas, allí no había una estructura como lo menciona Pablo en la iglesia. Que Pablo dijo que el Señor había constituido apóstoles, maestros, los predicadores, los evangelistas y todos esos ministerios. Pues en estas iglesias no era así, no había, digamos, como un líder, no había como alguien que dirigiera todo de esa iglesia, sino que ellos a todos les llamaban hermanos. Y ellos, allí no había como autoridades, ¿verdad? No había podríamos decir, como hoy en día hay un pastor, ¿verdad? Los ancianos, los diáconos, y hay una estructura en las iglesias. Allí en esas iglesias no, todos por iguales, todos se llamaban hermanos. Y pues a los apóstoles, a los discípulos, pues este evangelio no les llama apóstoles también. Usted busque allí la palabra, o que se les llame apóstoles, no se les conoce así en este evangelio de Juan. Y no se les conoce así por esta misma razón que les estoy diciendo, que ellos veían a todos los hermanos por igual. Todos eran hermanos, no había alguien mayor o alguien en autoridad allí, ¿verdad? No, todos iguales. Y eso era lo que ellos seguían. Y por eso es que en el inicio, o sea, en la primera generación de cristianos, en la segunda generación de cristianos, pues hubieron muchos conflictos en la iglesia. Muchas veces nosotros decimos que los primeros cristianos eran unidos, que eso lo dice Hechos, ¿verdad? Que compartían el pan en las casas y que se reunían en el templo, y aquel que tenía más vendía de lo suyo y se lo entregaba al que no tenía, ¿verdad? Eso es cierto, así era. Pero había muchas diferencias en cuestiones teológicas, en cuestiones de doctrina, cuestiones de enseñanzas. Había muchas diferencias en la iglesia. Entonces, en ese sentido, no era una iglesia así unida en la misma enseñanza, no. Cada digamos, por así decirlo, grupo de personas de la iglesia tenían unas diferencias, se iban por unas líneas
que se podrían contradecir a la otra. Pero eso no es algo malo, o sea, que pase. No es algo que los primeros creyentes, o bueno, hoy en día, sea algo equivocado o erróneo. Simplemente es esa multiplicidad de formas de cómo se manifiesta o cómo se desarrolla la iglesia del Señor. Porque aquí no podemos decir la iglesia evangélica es la mejor. La iglesia evangélica es la que no está en el error. O, no es así, hermano. La verdad que nosotros tenemos es Cristo. Amén. Allí sí, usted confiesa a Cristo, sigue a Cristo y predica sobre Cristo, habla sobre Cristo. Entonces, esa es la verdad. Y no hay que salirse de allí, ¿verdad? Pero decir que una iglesia, o sea, está solo y que solo allí está la verdad, eso es ser religioso, es poner o anteponer una religión a lo que es el verdadero evangelio. El evangelio no es una religión. No sé si usted cree que el evangelio es una religión, pero le digo que no es religión. El evangelio son las buenas nuevas de salvación a través del Señor Jesucristo por su sacrificio, por su sangre que quita el pecado del mundo. Eso es el evangelio, no es una religión. Entonces la iglesia se desarrollaba de distintas formas y había una multiplicidad de cómo ellos se desarrollaban. Por tanto, en esta iglesia samaritana no habían estructuras, todos por iguales. Y por eso no les da ese título de apóstoles a los discípulos del Señor. Y menciona a Natanael porque lo ve como otro hermano, como otro hombre que también es igual a los apóstoles, que es igual a todos los que quieren seguir al Señor. Así como hoy en día, pues todos somos iguales ante Dios, hermano. Aquí, por el hecho que estemos aquí de frente predicándole, eso no es que nos da una posición mayor a usted. Pues dijo el Señor que quiere ser mayor en el reino. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser el servidor, dijo el Señor. Ser el servidor. Entonces, las posiciones que tenemos por estructura de la iglesia no nos hace como más o tener mayor bendición o que por eso tenemos más fe o cosas así. No, todos somos hijos de Dios y somos iguales ante Él. Y eso debe tener usted claro. Yo no soy mayor que usted. Somos iguales ante el Señor. Todos formamos la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos todos. Somos todos. Entonces, por eso es que se menciona a Natanael. ¿Y qué se dice de Natanael? Bueno, primero Felipe le dice, ¿verdad?, que han encontrado aquel que escribió Moisés en la ley. Eso ya lo hemos visto también de cuando a Juan el Bautista le preguntaron de que quién era él. Los judíos le dijeron, eres tú el profeta, porque Moisés en Éxodo, allí usted va a encontrar de que él anuncia la venida de un profeta. Ese nombre del profeta es otro nombre que se le da al Mesías o al Cristo, al Salvador. Entonces, el que ha sido mencionado ya en la ley, el profeta, y también dice Felipe, también los profetas mencionaron, o sea, la venida del Mesías, usted va a encontrar en los profetas, en Isaías, bueno, en toda la palabra de Dios habla de Cristo. Desde allá, desde el Génesis, desde ahí habla del Señor Jesucristo. En Génesis, el Señor Jesús es presentado como el creador de todas las cosas. Y así, toda la palabra de Dios habla de Cristo. Entonces le dice Felipe, el que dice Moisés en la ley, el que dicen los profetas, a Jesús. En ese tiempo había muchas personas que se llamaban Jesús, ¿verdad? Así como hoy en día hay muchas personas que se llaman Jesús, muchas personas que se llaman de muchos nombres. Y la manera de cómo diferenciaban a las personas en ese tiempo era mencionando de quién eran hijos. Por eso usted dice allí, dice a Jesús, el hijo de José, para diferenciar de que pues es Jesús conocido
como el hijo de José. Y dice una región, dice de Nazaret. De Nazaret. El Señor Jesús nació en Belén, eso lo sabemos. Pero también vivió en Nazaret. Para que se allá en Mateo, Lucas, parece, allí dice que se fue a la región de Nazaret para que se cumpliera lo que había sido dicho por los profetas, que iba a ser conocido como Nazareno. Entonces él vivió en esa región de Nazaret, que pues está en Galilea. Nazaret está en Galilea. Entonces, ¿por qué Felipe dice eso? Porque él conocía al Señor Jesús como hombre. Y luego es que lo conoce como el Mesías. Asimismo, recordemos cuando Juan el Bautista dio el testimonio del Señor Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dijo Juan el Bautista, yo no le conocía, dijo Juan el Bautista. O sea, sí lo conocía en la forma humana, porque eran como primos. O sea, él lo había visto. Sabía quién era Jesús como hombre. Pero cuando él dice, yo no le conocía, está refiriéndose a que él no sabía que Jesús, su primo, era el Mesías, era el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, asimismo Felipe conocía quién era Jesús, hombre. Y luego es que conoce al Señor como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y por eso le da toda esta descripción a Natanael y le dice Jesús, hijo de José, de Nazaret. Al decir eso, pues Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pregunta Natanael. Y en esa región, de la ciudad de Betsaida y la ciudad de Nazaret, en esa región tenían dichos comunes también, así como hoy en día hay dichos que las personas dicen, que en todo se dice. En ese tiempo también ese era un dicho de decir, de Nazaret puede salir algo de bueno, que las personas de otra ciudad decían eso, de esta región de Nazaret, porque ahí en esa región pues no había ni comercio, no había nada, o sea, era una región apartada, una región de pobres, pero de esa región de pobres, de allí creció el Hijo de Dios, el Hijo del Rey. Por eso nosotros también no debemos preocuparnos de dónde venimos también, hermano. Pues no se preocupe de dónde vive, que aquí Lourdes es de los municipios más, o Colón, que es de los más violentos, pero en ese municipio que para los demás puede ser de los más violentos, aquí está la iglesia del Señor. Y alguien puede preguntar, ¿y de Lourdes puede salir algo de bueno? Pues aquí ya vemos muchos testimonios de que sí. Y sí puede salir algo de bueno de aquí, de este grupo de personas. Aquí estamos los herederos del reino celestial. Entonces, sí hay buenas cosas, que buenas mujeres, hombres, niños, jóvenes, que el Señor ha capacitado, les ha llamado para que usted les sirva en su obra. No dijo amén. El domingo son los llamados. Y usted no diga, ¿por qué me ha llamado a mí Dios? No, sino que diga, heme aquí y haré el servicio lo mejor que pueda, porque algo de bueno hay en usted. El Señor ha visto muchas cosas buenas en usted y por eso le va a llamar y le va a decir, tú en mí vas a hacer grandes cosas. ¿No lo cree, hermano? Usted, el Señor, puede hacer muchas cosas grandes. Solo debe de creerlo y no ver sus debilidades, sus errores. No, vea al Señor, siga al Señor. Y Él es quien le dará la fuerza, le guiará, le acompañará. En todo lo que usted necesite, el Señor le dará las herramientas para que usted le sirva bien al Señor. Una de esas herramientas es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo que hace en nosotros es servirle mejor a Dios de la mejor manera.
Entonces, esa herramienta el Señor se la va a dar. Si usted está pidiendo eso a alguien que no lo ha recibido, pues el Señor también le llenará de esa forma. Le dará bendición espiritual. Eso es lo que usted necesita para servirle al Señor. Entonces, hay cosas buenas en usted. Lo que pasa es que usted solo mira las negativas. Usted solo se ve lo malo. Y asimismo también somos con otras personas. Vemos lo malo de los otros. Decimos aquel muy enojado, aquel muy apartado, aquel esto, aquel lo otro. No, veamos lo bueno. Veamos las cosas buenas de los demás. Así como el Señor Jesús ve lo bueno en nosotros, así veamos lo bueno en los demás, hermano. Y Natanael decía, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pues sí. Y Felipe le dice, ven y ve. Fíjense que aquí es lo importante. Cuando usted evangeliza a una persona y le habla del Señor Jesús, usted muchas veces se va a topar con personas que le van a decir que no creen, que estás loco o lo que sea. Y se van a oponer a ese mensaje que usted le está dando. Cuando usted vaya a evangelizar a alguien. Y las personas no le van a creer. Con el argumento, cualquier argumento que usted le dé, hay muchas personas que no van a creer. Y Felipe no se paró con Natanael a darle explicaciones, porque Natanael decía, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe no se detuvo a decirle, sí, mira, él es esto y lo otro. No le dijo nada, solo le dijo, ven y ve. Date cuenta tú mismo con tus propios ojos a quién vas a conocer. ¿A quién hoy vas a encontrar? Asimismo usted, hermano, que usted, hermano, usted sea testimonio de Jesucristo. Y las personas van a ver su testimonio y por medio de ese testimonio van a venir al Señor. Porque en la palabrería le puede decir mucho a una persona y yo puedo decirle muchas cosas y exaltarme yo solo con conocimiento y hablarle cosas. Pero lo que es mayor, lo que tiene más fuerza es el testimonio de una persona. Eso habla más que las palabras. Porque hay muchas personas que hablan cosas buenas, pero sus acciones alejadas de Dios. Pero si usted con sus acciones da testimonio de Jesucristo, no va a tener necesidad muchas veces ni de hablar, sino que las personas van a creer por su testimonio. Entonces Felipe le dijo a Natanael, ven y ve, date cuenta y vas a ver quién es a quien va a él a conocer. Entonces el versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando Natanael escucha eso, dice, bueno, ¿cómo está hablando él de mí? ¿Cómo es que está diciendo esas cosas? Y por eso es que Natanael le pregunta al Señor Jesús, o sea, ¿de dónde me conoce? O diciéndolo de otra forma, actualmente como decimos, bueno, si alguien habla de nosotros lo que decimos es, ¿dónde nos hemos visto? ¿Dónde nos hemos conocido? Ya nos habían presentado. Si alguien habla de nosotros. Eso mismo es lo que está pasando ahí. Que Natanael dice, ¿cómo es que este hombre me conoce? ¿Cómo es que sabe de mí? Porque estaba diciendo cosas muy buenas de Natanael. Le dice, verdadero israelita, en quien no hay engaño. Será un hombre ejemplar, un hombre que le servía a Dios, o sea, que creía en Dios, que era un hombre que no era hipócrita, un hombre verdadero, un hombre justo. Y el Señor Jesús sabía eso de él. En quien no hay engaño, porque el Señor Jesús lo sabe todo, hermano. El Señor Jesús sabe lo que hay en mi corazón, lo que hay en mis pensamientos. Y yo podría decir muchas cosas y hablar, pero el Señor sabe la verdad, sabe lo que hay en el corazón. Él es quien escudriña mente y corazón. Eso allá en Apocalipsis dice eso. Sabrán que yo soy el que escudriña
mente y corazón. El Señor lo sabe todo. Y por eso sabía Natanael de que en él no había engaño, que no era hipócrita, que no era apariencia, que no era una farsa, una pantalla, sino que en él no había engaño. Así mismo el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y no sienta duro esto, hermano, sino que sea sincero. Seamos sinceros y humillémonos delante del Señor. Y si hay algo mal en nosotros, confesémoslo. Porque el que confiesa su pecado, pues recibe el perdón del Señor. Y le va a ayudar a ser fuerte y a no seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, el Señor lo conoce todo. Y entonces Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi, le dijo el Señor. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Fíjese que Natanael, solamente porque el Señor Jesús le había visto de lejos, cuando estaba debajo de una higuera, físicamente era imposible de que el Señor lo viera físicamente. Pero como el Señor Jesús es Dios y tiene el atributo de la omnipresencia, Él lo sabe todo, puede estar en todas partes y Él lo mira todo. Entonces el Señor Jesús ya sabía quién era Natanael y ya lo había visto. Sin necesidad que estuviera ahí presente físicamente, el Señor Jesús ya sabía quién era Él y que iba a llegar en ese momento. Así nos ha visto el Señor desde antes. Bueno, la palabra de Dios, como dije anteriormente, desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido, desde antes. Su mirada ya estaba puesta en nosotros. Y solamente esa acción, y que para Natanael fue un milagro, ¿cómo es que me vio? Si yo estaba debajo de una higuera y era imposible físicamente que me viera. Y solo por eso él creyó. Eso nos habla de que Natanael tenía mucha fe. Alguien podría decir lo contrario, podría decir, con eso creyó Natanael, solo porque le dijo que lo había visto. Alguien podría verlo de esa forma, pero esa es la forma incorrecta de verlo. Porque quien no necesita grandes milagros y cree, ese tiene mucha fe. Porque aquel que necesita ver grandes prodigios, grandes señales, es porque tiene poca fe. Porque quiere ver grandes maravillas, quiere ver grandes cosas, grandes milagros. Para creer, es porque tiene poca fe. Pero el que aquel por una mínima cosa cree, es porque tiene una gran fe. Por eso usted, no sé qué experiencia ha tenido usted en su vida. Y diga, simplemente por esa cosa tan pequeña, pero yo creo que el Señor allí obró. Eso es tener una gran fe en cosas pequeñas. Veamos las cosas pequeñas, no tenga de menos las cosas pequeñas, porque ahí es donde Dios también obra y obra de gran forma. Entonces Natanael solo por eso, entonces el Señor Jesús le dijo, Natanael dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rey de Israel es un nombre que se le otorga también al Mesías o al Cristo. Así es conocido por los judíos al Mesías como el Rey de Israel. Entonces Natanael allí conoció al Mesías, al Salvador. Entonces el 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te di debajo de la higuera, ¿crees? Le dijo el Señor. O sea, por esta cosa pequeña has creído, cosas mayores que esta verás, le dijo el Señor. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dijo el Señor, lo que le estaba diciendo es, de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto, grandes maravillas, grandes señales, grandes prodigios, vas a ver. No solo esto, poca cosa, sino
cosas mayores, cosas más grandes vas a ver. Y el cielo iba a estar abierto. Y este versículo que acabamos de leer tiene una gran relación a Génesis capítulo 28. Ahí usted va a ver que Jacob tuvo un sueño. Y dice que en el sueño vio una escalera que allá la punta estaba allá en el cielo y que la otra estaba en la tierra. Y que ángeles bajaban, descendían sobre la escalera y ángeles también subían. Y dijo Jacob, después de ver el sueño, bueno, Dios le dice ahí, le dice que de él iba a ser una gran nación y todo eso, le da la promesa que viene desde Abraham. Y cuando Jacob despierta del sueño, dice, pues aquí, dice, en verdad que esta es casa de Dios, dice Jacob, y puerta de los cielos. Y por eso es que ese lugar le llamó Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios, Betel. Ese lugar, dijo Jacob, es puerta del cielo, porque ahí descendían, el cielo estaba abierto y descendían los ángeles y también subían. Hoy en día, y así como lo dijo aquí el Señor Jesús, iban a descender, dijo, ángeles también, y el cielo iba a estar abierto. Pero ya no iba a ser una escalera, sino que es el Señor Jesucristo la escalera. Que cuando Él vino, se abrió el cielo. Y el cielo está abierto para nosotros, hermanos. A través del Señor Jesucristo, que esa es la escalera, el medio por el cual el cielo está abierto para nosotros. Y así como estos hombres vieron grandes cosas, así también nosotros vamos a ver mayores cosas. Mayores cosas, hermano. Porque el cielo está abierto. Aquí no hay obra humana, sino que es una obra espiritual. Y que con los ojos de la fe usted puede ver el cielo abierto. Puede verlo. Amén. Para terminar, entonces dijo a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es otro nombre que tiene pues, el Señor Jesús. El Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Son nombres que se le atribuyen al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué tiene tantos nombres? Por lo mismo que le dije de la multiplicidad que tiene la iglesia de desarrollarse, así también cada uno de nosotros ve de distinta forma al Señor Jesús y vemos cosas del Señor Jesús. Mi perspectiva es una, la suya también es otra, y por eso es que se escribieron alrededor de 22 evangelios. En el canon bíblico solo hay 4, pero usted va a notar de que cada uno de estos evangelios muestra al Señor Jesús de una forma, y es porque de esa forma lo perciben, la enseñanza y todo. Asimismo nosotros también percibimos al Señor, ¿verdad?, de distintas maneras, y por eso es que tiene diversos nombres, porque es visto de muchas formas, Amén. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos. El Señor es bueno, su palabra nos ha hablado. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Señor, por la palabra que tú nos das, esta palabra que nos llena, Señor, que nos edifica, que nos transforma, Dios, y que nos hablas de que el cielo está abierto, Señor. Porque tú, Señor Jesucristo, eres la escalera, el medio por el cual el cielo está abierto y descienden ángeles y suben ángeles y grandes cosas se ven en medio de tu pueblo, Señor. Milagros que con los ojos de la fe los vemos. Con los ojos de la fe podemos percibir tus maravillas, Señor. Y muchas veces no son grandes milagros, grandes señales, pero con esas pequeñas cosas
allí tú obras y allí nos movemos en fe, Señor. Y gracias por habernos encontrado, así como hallaste a Felipe y le dijiste, sígueme. Así un día también nos encontraste nosotros, nos hallaste. Porque nosotros no te buscamos, sino que tú nos encontraste, Señor. Y gracias porque nos has llamado. Gracias, Señor, por ese llamamiento y ese encuentro que tuvimos contigo, Señor. Porque tú nos encontraste, Señor. Y de esa misma manera yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quiere recibir al Señor como su Salvador por primera vez o que quiere reconciliarse con el Señor, pues hoy es una buena oportunidad porque el Señor le ha hallado. El Señor le ha encontrado hoy. Y no fue casualidad de que estuviera en este lugar, sino que ese fue el medio, la mediación por la cual usted hoy ha llegado al Señor. Y hoy puede confesar con su boca que cree en el Señor Jesucristo. Solo póngase en pie en señal de que quiere recibir al Señor, no se mueva así. De ese lugar solo póngase en pie en señal de que quiere aceptar al Señor Jesús o reconciliarse con Él. Porque hoy es el día que el Señor le ha encontrado, que le ha hallado. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria, Dios. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Que siga haciendo grandes maravillas con tu pueblo y que siga abierto, Dios, ese cielo. Que no se detenga la bendición espiritual en esta casa, Señor. En Betel, que es la casa de Dios, la puerta del cielo. Eso eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.